Santa Cruz en un bloqueo específico, pero miren, todavía se mantienen alrededor de 7 puntos de bloqueo. Esperemos que en las próximas horas puedan ser levantados. La mayoría están en Cochabamba, ahí están justamente los puntos de bloqueo que se tienen en el departamento de Cochabamba, en Ibirgarzama, por ejemplo, Coata es otro punto, y algunos otros que también están cerca a Tiquipayas, en la carretera Punata. Miren, por ese sector también hay otro bloqueo. Se denomina restricción por conflictos sociales, eso es lo que menciona ese punto azul que se tiene en este momento. Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista acompañados del diputado Renan Cabezas, quien gentilmente nos atiende en esta mañana para conversar justamente de esta pausa humanitaria. Es así como ha denominado el levismo a la suspensión de los bloqueos. Don Renan, ¿cómo está? Buenos días, como siempre es un gusto tenerlo en RTP. Buen día, Irgen, un saludo cordial al pueblo boliviano, deseo tengamos mejores días. Sí, a ver, hagamos una evaluación de estos días de bloqueo ahorita. Estaba viendo hace algunos minutos un informe de que el turismo, por ejemplo, de forma diaria ha perdido 3.7 millones de bolivianos. O sea, no se puede ocultar, don Renan, que se le ha hecho un tremendo daño económico al país con estos bloqueos. Sí, Irgen, pero ya había falta de alimentos, no había gasolina, hace más de un mes, hay más meses, desde el año 2023, vienen ocurriendo problemas económicos en el país, viene devaluándose el peso boliviano en comparación al dólar, van subiendo los precios de la canasta familiar, no es reciente, o sea, únicamente el gobierno busca lavarse las manos y utiliza varios canales para hacer el mismo, o sea, culpando la protesta social, quiere criminalizar la protesta social en realidad, cuando ellos son los que han utilizado a la policía, al ejército, mal utilizado en realidad, para que usen inclusive armas de fuego, armas de guerra. He estado en Yayagua, los vecinos han manifestado aquello, han sido torturados en realidad, muchos desaparecidos. Si el gobierno no hacía esta torpeza de sacar al ejército, no habrían muertos en este momento. Están únicamente queriendo lavarse las manos con este tipo de argumentos, Irien. Ahora, don Renan, se ha hablado bastante de que existirían grupos irregulares, principalmente en Yayagua. Los propios bloqueadores han mandado fotografías o han publicado fotografías en las que se los ve con armas, por ejemplo. ¿Qué información tiene usted? Posteriormente, días después, se han encontrado cultivos de marihuana, viveros con cultivos de marihuana. ¿Han apoyado estos grupos irregulares, estos bloqueos, don Renan? ¿Qué información tiene usted? Son casos montados, casos armados en realidad, que habíamos denunciado con anterioridad. El gobierno ha infiltrado en las manifestaciones, han tomado fotografías de algunos ciudadanos, que el mismo gobierno los utiliza. Los grupos irregulares son los grupos de choque. Los universitarios han señalado en Yayagua, han dicho que habían conformado la resistencia juvenil yayagüeña, pero en realidad no eran los universitarios, no eran los jóvenes de Yayagua. Seguramente algunos sí, pero era impulsado por grupos de Cochabamba, la resistencia juvenil Cochala, y estaban algunos del Comité Cívico de Santa Cruz. He estado el día viernes, largas filas en las terminales para abandonar la ciudad de Yayagua. En realidad, el gobierno ha montado casos únicamente para deslegitimar esta protesta social. En vez de que dé respuestas, lo que hace es este tipo de hechos. El gobierno tiene que responder respecto a la falta de producto, falta de gasolina, falta de diésel. No están trabajando normalmente en el agro los hermanos a falta de diésel. Utilizan tractores, utilizan inclusive máquinas para podar, para cosechar trigo, para cosechar cebada, para que su ganado tenga alimentación. Yo pienso que en este momento hay que conformar una comisión especial, lo vamos a hacer nosotros. El ejército ha ido a Yayagua a matar
ha ido a disparar, altamente armados, no eran PMs, estaban inclusive marchando en la plaza como si fuera un campo de batalla, un campo de guerra. Han hecho que los hermanos indígenas escapen a las montañas y estos desaparezcan. Les han seguido con drones, han utilizado por lo menos una veintena de vehículos Nissan Patrol para apresar. En Yayagua apresaban a cualquiera y la fiscalía y la policía han aprovechado para extorsionarles a muchos de ellos. Agarraban a cualquiera, si este sobornaba, quedaba suelto. O sea, no puede haber este tipo de abusos en un Estado de Derecho como en el que vivimos en el país. En realidad está ausente este hecho. No hay Estado social de derecho. No hay un debido proceso. Ha habido un abuso total, una masacre como la masacre de San Juan. Don Renan, yo me he quedado con una imagen que seguramente también usted la ha podido ver, en la que un grupo de militares que está tratando de desbloquear son apedreados, o sea, empiezan a recibir piedras. No sé si la ha visto usted esa imagen. Ellos tratan de cubrirse con lo que tenían, pero la gente los empieza a apedrear. A mí me ha parecido increíble esa falta de humanidad, si usted quiere. Ahora, la pregunta, don Renan, es ¿cómo se financian estos bloqueos? ¿Cuánto se tiene que pagar diariamente para tener? Han existido cerca de 30 bloqueos. ¿Cuánto dinero se tiene que enviar a cada bloqueo y en general, cuánto dinero se gasta en estos bloqueos, don Renan? Ninguna, Irgen, nadie manda dinero. Cada manifestante lo hace de forma voluntaria. Pero han habido quejas, don Renan, han habido quejas, han habido personas que han sido detenidas con dinero, ¿no? Que venían del Chapare, por un lado. Por otro lado, han habido también denuncias de que en el caso específico del Chapare se los amenaza cuando no participan de estas movilizaciones con inclusive quitarles sus terrenos. Irgen, es una mentira que están queriendo implementar en el imaginario colectivo. Han hecho un meme que yo estaría pagando, inclusive nadie, Irgen. Yo le juro por mis hijos que nadie ha pagado en las marchas, menos mi persona. Ni siquiera he estado en el lugar. Están buscando únicamente querer tapar esta masacre que ha ocurrido allá en Yayagua. El ejército ha ido a disparar y el gobierno es el máximo responsable. Malutiliza a las Fuerzas Armadas, les exponen, cuando el gobierno debería de ser el que convoque a un diálogo. En este momento tiene que convocar un diálogo sincero con las partes movilizadas, no hacer cumbres políticas únicamente con sus aliados. Están buscando satanizar la protesta social, están buscando escarmientar a los hermanos indígenas originarios campesinos que han sido víctimas en realidad. Ellos han salido a manifestar porque tienen necesidades insatisfechas, necesitan comprar productos, alimentos y no encuentran en el mercado. El aceite, ¿cuánto cuesta ahora? El más barato está a 130 bolivianos, 125. Hasta 150 están vendiendo. ¿Quién controla aquello? EMAPA se ha convertido solamente en un pretexto. ¿No? En realidad no abastece la alimentación en el pueblo boliviano. Entonces yo pienso que este hecho que estamos viendo en pantallas, algunos son casos montados. Han provocado esas imágenes. No ha sido en todo lugar. No estoy de acuerdo con que se utilice para ningún objeto para lastimar al prójimo. Pero es el Estado el mayor responsable, el que tiene que evitar este tipo de hechos. Eso quiere decir, don Renan... Han llevado soldados desarmados, o sea, y eso es únicamente para victimizarse. Realidad, siguen exponiendo a soldados en estos momentos. Don Renan, eso quiere decir de que esta ambulancia que ha sido detenida, la tortura a la que han sido sometidos los médicos que estaban ahí, el haber intentado quemar la ambulancia, ¿también ha sido un tema montado? RTP, ¿cuándo va a defender los derechos de los pueblos indígenas? Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho, don Renan. Siempre lo hemos hecho. Permíteme. Permíteme, estás defendiendo únicamente al gobierno. No, don Renan, no estoy defendiendo al gobierno. Siempre lo hemos hecho, siempre hemos defendido los derechos de... ¿Cuándo vamos a defender los derechos humanos de todos? Pero siempre lo hacemos, don Renan. El otro, hermano, no, solamente le estoy preguntando un caso específico. Le estoy preguntando de un caso específico, del tema de la ambulancia.
La ambulancia que ha pasado en Cochabamba, por ejemplo, ha sido atentado por los mismos infiltrados arcistas. Uno de los detenidos era arcista. Son autoatentados que han realizado. En Yayagua yo he visto, las ambulancias no llevan heridos, no llevan enfermos, llevan policías, llevan armamentos. Aquello no puede suceder. Yo doy fe de aquello, Irgen. Han bajado de una ambulancia solo policías altamente armados, cuando las ambulancias deberían de ser, este hecho, por ejemplo, igual, han infiltrado grupos de choque, han reactivado en realidad grupos paramilitares, el gobierno de Arce Catacora. ¿Para qué? Para hacer este tipo de imágenes y satanizar, deslegitimar, criminalizar la protesta. Estos vehículos tienen que ser bien utilizados. En una ambulancia no pueden ir pues militares, no pueden ir armamentos, no pueden ir policías. Es para auxiliar a los hermanos heridos, enfermos. Entonces el gobierno en realidad en este momento solo está dedicándose a desinformar y no decir la verdad. Hay decenas de muertos en Yayagua. Hay fosas comunes. Hemos sido testigos. Hemos sido con derechos humanos, 4 muertos en la morgue y más tarde han fallecido 2 más. ¿Por qué el gobierno no informa respecto a estos hechos? Don Renan. Han fallecido al menos por manifestaciones más de 10 hermanos campesinos. No los se han llevado a la morgue, han preferido velarlos en sus domicilios, porque aquel que iba a denunciar era detenido por la fiscalía. ¿Qué es lo que... Haciendo una evaluación al interior del levismo, ¿qué es lo que se ha conseguido con estos bloqueos? Hermano, no es el levismo. ¿Acaso son todos evistas? Hermanos, es una protesta de la ciudadanía. O sea, únicamente están queriendo involucrarle al hermano Evo Morales cuando no tiene nada que ver. Él nunca ha estado de acuerdo con los bloqueos. Son las organizaciones sociales. ¿Y por qué si Evo Morales está en contra de los bloqueos no pide levantarlos? ¿Por qué si Evo Morales está en contra de los bloqueos, por qué no pide levantarlos? Ha pedido, yo he escuchado en una reunión, no ha estado de acuerdo con los bloqueos, pero los hermanos eso deciden. No podemos ir por encima de la decisión orgánica de las organizaciones sociales, valga la redundancia. Es difícil decirles, hermano, no hagan esta actividad. Ellos toman determinaciones en el marco de la ley de participación y control social. Toman determinaciones por mayoría absoluta. Son hechos, en realidad, que son tomadas de forma autónoma por las organizaciones. Están queriendo decir los evistas, no son todos evistas, hermanos. Hay alguna gente que es contraria a Evo Morales, pero está en las manifestaciones. Aquello he podido advertir en persona. Nos interpelan a nosotros, no quieren que participemos siquiera en esos sitios. No han querido darnos algunos compañeros entre. Yo comprendo en realidad, la protesta es general. ¿Acaso solo los evistas tenemos necesidades? Todo el país en este momento está con necesidades insatisfechas. Largas filas en los surtidores, no hay harina, el aceite en un costo bien elevado. ¿Quién controla aquello? Nos falta producto, nos falta alimentos en mesa de muchas familias. Bien, don Renan. Bien, le agradezco como siempre mucho la gentileza de conversar con nosotros, don Renan. Sí, gracias, hermano. Yo solo quisiera que RTP y varios de nosotros vayamos a Yayagua a tomar testimonios y se va a sorprender cómo el ejército ha masacrado a hermanos campesinos por hacer una protesta social. Cuando el Estado, cuando el gobierno debería resguardar derechos humanos, los ha vulnerado. Vamos a pedir, exigir que hagamos una investigación y vamos a pedir investigación internacional para que se haga de forma imparcial la misma. Gracias, Silvia, por la oportunidad. De verdad, yo quisiera que RTP sea la RTP del tiempo del hermano Carlos Palenque, donde se defendía a los más vulnerables. Gracias a don Renan Cabezas, diputado, que ha conversado con nosotros en esta mañana.